daros a todos la bienvenida a nuestra clase número 12, la familia. Vamos a orar y pedir al Señor su bendición para hoy. Padre, gracias queremos darte con todo nuestro corazón de poder reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo en la distancia, pero unidos nuestros corazones en un mismo sentir, sabiéndonos tus hijos, bajo tu cuidado, y ahora queriendo ponernos bajo tu voz, que tu Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones esta noche. Lo pedimos orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, voy entonces a compartir la pantalla, como siempre, así tenéis allí. Vale, ahí estamos. El título, como veis, el paso número 12, la familia. En este caso tenemos el dibujito también que nos ilustra a dos niños trabajando. Podemos suponer que están leyendo la Biblia o haciendo alguna tarea para el colegio, puede ser, y se les ve a todos muy felices. La familia cristiana. El hogar cristiano es un centro de apoyo, protección y edificación mutua. Por medio del hogar se atienden las necesidades materiales y también se enseña a los hijos lo que necesitan saber para enfrentar la vida. Por otro lado, si Cristo no reina en el hogar, lejos de ser un refugio, se convierte en un campo de batalla y frustración. Tristemente, somos testigos de cuántos hogares rotos, cuántas vidas heridas, las mayores heridas que a veces se arrastran durante toda la vida son frutos de hogares sin Cristo o de hogares donde Cristo no ha reinado, porque lamentablemente no, el hecho de ser cristianos y de tener a Cristo en el corazón no garantiza que el hogar sea un éxito rotundo, a menos que vivamos una vida abundante en obediencia, siguiendo la verdad en amor y dejándonos influir y guiar por el Espíritu Santo. Lamentablemente a veces eso no sucede, a veces hay doble cara, en la iglesia mostramos una fachada y luego en el hogar se vive otra. Y esto sin duda es algo nefasto también, especialmente para los hijos que crecen viendo una doble cara y que eso les lleva en la adolescencia y la juventud a abandonar la fe y alejarse del Señor, lamentablemente, ¿no? Las crisis que hoy día sufren la mayoría de las iglesias se deben en mucho a que se ha transferido la enseñanza de la fe y de la vida cristiana, del hogar, a la iglesia. Y es cierto que la iglesia tiene que colaborar y tiene que proveer recursos para que el hogar se sienta respaldado, pero es en el hogar, no en la iglesia ni en el templo, el centro vital de la enseñanza de la fe y de la vida espiritual. Es clave. El hogar es el lugar fundamental. Obviamente que la iglesia tiene que ayudar. Esto ha pasado y lo vemos en las escrituras. El templo, las sinagogas, sirvieron como un sitio de reunión comunal para alabar, para adorar y para la enseñanza. La fe del primer siglo se desarrolló, pero básicamente en los hogares. Cuando la iglesia nace y el evangelio comienza a extenderse, las iglesias se reunían por las casas. Hemos estado estudiando, aquellos que me seguís en el devocional, la semana pasada, la carta de Pablo a Filemón. Y vemos prácticamente todas las cartas dirigidas a iglesias que no tenían templos, se reunían en hogares. Así que en este sentido las iglesias deben servir sobre todo de punto de enlace
para que las familias se reúnan, convivan, compartan y se ministren entre sí. Hay un pasaje que no lo tenemos aquí en el manual, pero si tenéis un papel para apuntarlo o lo podéis apuntar ahí mismo en el manual, os lo recomiendo. Vamos a leerlo ahora porque envuelve los principios elementales para la construcción de un hogar de éxito. Proverbios 24, versículos 3 y 4. Apuntad esa cita. Proverbios 24, 3 y 4 envuelve los principios fundamentales para la construcción de un hogar de éxito. Dice así: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La idea aquí, bueno, vamos a empezar desde abajo, desde el final. Dice el verso 4, con ciencia se llenarán las cámaras. Luego, la frase de arriba, con prudencia se afirmará, y comienza el versículo 3, con sabiduría se edificará la casa. Ciencia significa conocer qué dice Dios. Tenemos que saber, tener conocimiento. Es lo que estamos haciendo los martes en el estudio bíblico, lo que estamos haciendo en este discipulado, los devocionales, escuchar la palabra que se predica desde la iglesia el domingo, pero luego cultivar y conocer la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Ciencia es conocer qué dice Dios. Prudencia significa discernir por qué lo dice. Entonces yo tengo que conocer qué dice Dios, y la prudencia me lleva a discernir por qué lo dice. Y la sabiduría es poner en práctica ese conocimiento. ¿Cómo lo voy a aplicar en mi vida diaria? Dicho de otra manera, yo leo en la Biblia, por ejemplo, que la Biblia dice no mentirás. ¿Vale? Eso es información. Eso es leer Éxodo 20, los 10 mandamientos, y Efesios 4, Colosenses, donde se dice que la mentira no debe formar parte de nuestra vida. Yo tengo ese conocimiento. La prudencia es discernir por qué lo dice. ¿Por qué la Biblia dice que no debo mentir? Bueno, porque la mentira es pecado, porque la persona que miente no es confiable, nadie va lejos con una mentira. Entonces, hay muchísimas razones por las que la Biblia nos dice que no debemos mentir. Esta semana en el devocional hemos hecho mucho énfasis en la verdad, en aprender a decir la verdad, conocer la verdad, ¿no? Entonces, la prudencia es discernir por qué la Biblia me dice que no debo mentir. ¿Y qué es sabiduría? Sabiduría es no mentir en la vida diaria. Y van a venir situaciones donde me voy a sentir presionado, quizá pensando que una mentira me va a sacar de un problema, de un aprieto, va a tapar algo de mi vida o alguna ofensa, lo que sea. Pero claro, la sabiduría es no mentir. Y lo bonito de esto es precisamente que con sabiduría, poniendo en práctica el conocimiento, yo edifico la casa. El saber por qué le va a dar firmeza, se afirmará, y las cámaras se llenarán de todo bien preciado y agradable. Es decir, una vida llena, un hogar lleno, una familia llena. Las escrituras siguen teniendo plena vigencia a la hora de encontrar dirección para construir un buen matrimonio, para llegar a ser buenos padres y para llevar a nuestros hijos a discernir la voluntad de Dios para su vida, que es el lugar donde ellos van a poder sentir que su vida tiene verdadero sentido y un significado real. Así que el cuidado de nuestras familias es fundamental, no solo para nuestra propia bendición, sino para el avance de la iglesia. ¿Cómo vamos a fortalecer la iglesia? ¿Qué medios podemos usar
para enfrentar los ataques frontales que sufre la iglesia en el mundo hoy? ¿Cómo vamos a fortalecer y trabajar para una iglesia fuerte? Pues lo vamos a hacer si generamos hogares fuertes, matrimonios fuertes, si tenemos familias sólidas que temen al Señor y que eduquen a sus hijos en el temor del Señor. Esto es clave. Esta semana, en uno de los devocionales, decía precisamente eso, que la fortaleza de una iglesia está basada en la fortaleza de los hogares, de las familias que la conforman. Y también, por otro lado, una frase muy lapidaria y muy dura que yo uso muchas veces en mi tarea pastoral y en mi enseñanza, especialmente cuando hablo sobre temas de familia, es que la iglesia difícilmente resucita lo que el hogar condena a muerte. La iglesia difícilmente resucita lo que el hogar condena a muerte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir con esto que como pastor, con mi esposa, con él y como pastores, muchas veces, no ha sido solo una vez, últimamente ya no estamos trabajando en campamentos, pero por muchos años fuimos directores de campamentos. Y venían los padres y nos traían a sus hijos y nos pedían a ver si podéis hacer algo con ellos porque ya no sabemos qué hacer con ellos. Y lamentablemente, yo como pastor tenía conciencia de que esos padres me estaban pidiendo que nosotros hiciéramos en una semana lo que ellos no habían hecho a lo largo de todo el año o a lo largo de toda la vida, lo que sería peor. Pero es que cuando tú no estás trabajando en el hogar, en la vida espiritual de tu hijo, no puedes esperar que un campamento de una semana o que la iglesia, de pronto, a veces sucede, porque para Dios no hay nada imposible. Y así podemos tener ejemplos en el Antiguo Testamento de reyes malos cuyos hijos fueron buenos. Y hay varios de ellos cuyo testimonio es maravilloso. También hay reyes buenos que lamentablemente sus hijos no siguieron sus pisadas. Pero bueno, y esto a veces puede suceder. Aquí no es una cuestión matemática, ¿no? Pero sí que tiene que haber un trabajo, un interés, una vida de oración, una vida de dependencia, un trabajo en la vida de los hijos, de modo tal que como padres al menos tengamos la conciencia delante de Dios de haber hecho el esfuerzo, de haber trabajado para enseñarles el temor de Dios. Si los padres no entusiasman a sus hijos con Jesús, el mundo los va a entusiasmar con miles de cosas. El mundo les va a proponer muchas cosas para alejarles de Jesús. Por eso, como padres, tenemos que transmitirle a nuestros hijos que lo mejor que nos ha pasado en la vida es conocer a Dios, es tener a Cristo como nuestro Salvador y como el Señor de nuestras vidas. Si no estamos transmitiendo esa alegría, ese gozo, ese dinamismo de la vida cristiana, pues nos estaremos equivocando y vamos a pagar cara la consecuencia de no entusiasmar a nuestros hijos con Jesús. Muy bien, luego de esta introducción vamos a seguir con el material que tenemos delante. Y aquí tenemos un cuadro, el plan de Dios para la familia en Génesis. Y tenemos la lectura de Génesis 2:18. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fue Dios quien creó a Eva como esposa para Adán. Así que la idea de formar el hogar vino de Dios mismo. Una de las cosas más interesantes que encontramos en el relato de Génesis 2 es que es Dios el que le hace saber a Adán la necesidad que tenía. Y esto es algo extraordinario, ¿no? Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí había una necesidad
que el hombre tenía, que la presencia de Dios no podía suplir. Es tremendo, ¿no? Pensarlo así. Y en este sentido, Dios se pone a trabajar para que Adán se dé cuenta de su soledad. ¿Y qué le manda? Le manda poner nombre a todos los animales que comienzan a pasar por parejas y no se halló ninguna que pudiese cumplir la función que necesitaba, la ayuda idónea que Adán necesitaba, ¿no? Entonces, Dios es quien inventa el matrimonio, inventa el hogar cristiano, le vamos a llamar nosotros por nuestra fe. Luego, la segunda cosa que leemos aquí es que se describe a la esposa como ayuda idónea o una ayuda adecuada. Tanto la esposa como el marido se complementan mutuamente. Unidos son mejores que separados. Y Génesis dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es muy interesante esta palabra ayuda idónea. Esta palabra ayuda idónea o ayuda adecuada no es un término que menoscabe a la mujer ni que ponga a la mujer en un segundo plano. Y es sencillamente porque esta misma palabra se utiliza en Éxodo y en otros lugares de la Biblia para hablar de la ayuda de Dios para el pueblo de Israel. Por lo tanto, esto no es en ninguna manera una forma de degradar o de poner en un segundo plano a la mujer, ¿vale? En tercer lugar, dice la palabra que hay que independizarse de los padres para formar el propio hogar aparte. Solo así pueden aprender a depender el uno del otro. Bueno, esto sería lo ideal. Lamentablemente, en muchos países, especialmente latinoamericanos, no siempre el matrimonio puede comenzar con un hogar propio, diríamos así. Es muy difícil, la situación económica de los matrimonios es muy complicada y muchas veces los matrimonios empiezan viviendo en una habitación en casa o de los suegros o de los padres y se busca una solución. Por lo tanto, pero sí es importante entender que cuando dos personas, un hombre y una mujer, se casan, se independizan de los padres. Y ahí es donde a veces vienen los conflictos. ¿Por qué? Porque forman un hogar propio. Y entonces la convivencia, si tienen que vivir en una misma casa, puede hacer que se cree un choque. ¿Por qué? Porque los hijos casados ya no están bajo la autoridad de papá y de mamá. Ahora ya se independizan y ahora es una relación de adultos. Y es por eso que a veces puede haber mucho conflicto, ya puede haberlos incluso cuando se sale de casa, porque como decía un profesor que yo tenía en terapia familiar, el cordón umbilical puede dar 2 vueltas el mundo entero, ¿eh? Queriendo decir que a veces hay nenes de mamá o nenas de mamá que nunca terminan realmente de separarse, de salir debajo de la autoridad y dependen y dependen y eso crea mucho conflicto en los matrimonios, ¿no? Pero básicamente tiene que haber esa separación. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces, tanto el esposo como la mujer dejan la autoridad de sus padres y forman un nuevo núcleo familiar. En el matrimonio, la lealtad a los padres nunca debe anteponerse a la lealtad al cónyuge. Nunca. La lealtad a los padres nunca debe anteponerse a la lealtad al cónyuge. Y lamentablemente a veces hay problemas y situaciones de conflicto en los matrimonios y en los hogares por no saber tomar el lugar que corresponde. Luego dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Esto nos habla de un solo ser, implica unión, no en competencia, sino como mejores amigos compartiendo sus pensamientos íntimos. Por un acto de la voluntad, un hombre y una mujer se vinculan en un compromiso mental, obligándose a una relación fiel y permanente con el cónyuge sin importar las dificultades que puedan afrontar. Y entonces dice que serán una sola carne, y esto habla de unidad. La unidad física es la consumación de la unión sexual. No obstante, para lograr la unidad perdurable, ambos deben buscar la forma de complacer al otro, preguntándose con franqueza lo que les causa placer y aparten tiempo para disfrutar el uno del otro. El sexo dentro del matrimonio, dice aquí, no es causa de vergüenza, más bien es un regalo de Dios a la pareja para su bien. Incluso luego los hijos que vendrán serán una bendición de Dios. Dice que hemos visto que hay separación, hay unión, hay unidad y hay intimidad. Dice que no se avergonzaban. Esto es que se propicia la intimidad emocional cuando decidimos ser vulnerables, transparentes y compartir honestamente el uno con el otro las frustraciones y fracasos, así como las decepciones y deseos más íntimos. La intimidad espiritual se logra cuando los cónyuges siguen compartiendo sus necesidades insatisfechas, orando por el otro y compartiendo lo que está Dios haciendo en cada una de sus vidas. Tristemente, cuando Dios inventó la sexualidad, Satanás inventó la sensualidad. Y hoy nuestro mundo está afectado por la pornografía y esto ha traído un mal que ha distorsionado la hermosura de la vida sexual tal cual Dios la planeó para el ser humano. No es el tema en el que vamos a profundizar, pero sí destacar que lo que el texto dice, ¿no? Serán una sola carne y no se avergonzaban estando desnudos porque estaban viviendo una intimidad bajo la voluntad de Dios. Y esto es algo que los matrimonios cristianos pueden disfrutar y agradecer al Señor viviendo así en su voluntad. Bueno, me había olvidado de poner las estrellitas aquí. Fuimos cubriendo el apunte y pasamos entonces al cuadro siguiente. Su responsabilidad dentro del hogar. ¿Qué mandatos da Dios a los maridos en los siguientes pasajes? Efesios capítulo 5 y versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pues el mandato para los maridos es amar a las esposas y entregarse por ellas. La voluntad de Dios para cada esposo cristiano es que pastoree y ame a su esposa de la forma en que Cristo pastorea y ama a la iglesia. De hecho, los hombres cristianos están llamados a seguir a Cristo en todos sus caminos, y en este sentido, Cristo llegó a entregarse a sí mismo por la iglesia, y los maridos son llamados a estar dispuestos a dar sus vidas, a renunciar a sí mismos, a no vivir dame, 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 sino a suplir la necesidad de su esposa, hacerla feliz y estar atento a lo que ella requiera. Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Tratarlas bien sin aspereza, sin aspereza. Una adecuada definición de amor, tengo aquí delante mío, dice: en un mundo donde cada quien tiene su propia definición de amor, es importante recordar que solo Dios define el amor perfectamente. Y el tipo de amor de Dios es un compromiso
desinteresado y duradero de la voluntad de preocuparse por y beneficiar a otra persona. Vuelvo a repetirlo por si estáis tomando apuntes. Una definición del amor de Dios es un compromiso desinteresado y duradero de la voluntad de preocuparse y beneficiar a otra persona. Y este beneficio a la otra persona es a través de pensamientos, palabras, acciones justas, verdaderas y compasivas. Por eso, aquí Colosenses 3:19 dice que los maridos tienen que tratar bien a sus mujeres sin asperezas. Un compromiso desinteresado y duradero de la voluntad de preocuparse por y beneficiar a otra persona a través de todo, mi manera de pensar, mis palabras, mis acciones, siendo compasivo. Así que el verdadero amor en este sentido no busca beneficiarse solo a sí mismo, busca siempre, piensa siempre en el bien de la otra persona, porque el verdadero amor es como el amor de Dios. Dios nos amó, nos dejó ejemplo y nosotros tenemos que amar como Él amó. ¿Y qué más le dice la palabra de Dios a los maridos? En 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y aquí entonces, tratando de resumir todo este versículo, he puesto que los maridos deben conocerlas, tratarlas bien y honrarlas. Es interesante leer todo el contexto de 1 Pedro, donde él ha hablado de cierta cantidad de cosas que deben estar presentes en la vida de todos los creyentes y, por supuesto, en la vida de un marido creyente en el trato con su esposa. Y aquí les va a decir que deben vivir de una manera sabia, vivir con ella sabiamente. Esto significa ganar un conocimiento de cuáles actitudes, palabras y acciones agradan a Dios primero, pero también conocer a tu esposa para que puedas vivir con ella en una manera compasiva y cuidadosa. Yo recuerdo cuán avergonzado me sentí en un retiro de matrimonios de hace ya muchos años atrás, cuando tuve que contestar una encuesta, cuáles eran las necesidades de mi esposa. Y luego tuve que cotejar las respuestas que yo había dado con ella. Y ella se quedó mirándome completamente sorprendida y me dijo, pues, ¿estás equivocado? Yo no son esas las cosas que yo necesito. Y lamentablemente los hombres fácilmente nos equivocamos. Las mujeres también se pueden equivocar. Pero necesitamos por eso, Pedro y la palabra de Dios que es tan sabia, nos advierte, vivid con ellas sabiamente, sabiamente. Es decir, el hombre tiene que conocer a su esposa, pero también dice que debe estimar a su esposa como valiosa y útil y mostrar gratitud. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, pero además ver a la esposa como una persona igual en la vida. Dice, como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que aquí tenemos que el marido tiene que conocer a Dios, tiene que conocer las Escrituras, tiene que tener buenas habilidades de comunicación, tiene que mostrar amor a su esposa verdaderamente, ser humilde y ver a la mujer en igualdad de condiciones. Y esto es realmente interesante porque vivimos en un mundo donde en muchos países y en muchas culturas la mujer ha sido vista como un objeto, tratada como un objeto y considerada menos que el varón.
No estamos con esto defendiendo la visión feminista que hay lamentablemente en el mundo de hoy y que está desvirtuando la masculinidad para empoderar a la mujer, pero darnos cuenta que la palabra de Dios le da un lugar muy alto a la mujer en las mismas condiciones que el hombre. De hecho, Pedro le dice aquí que la debe considerar como coheredera de la vida. Es decir, las mismas expectativas de recompensa, de esperanza y de todo lo que esperamos recibir en la eternidad son exactamente iguales para el hombre que para la mujer. Por eso es que tenemos que preguntarnos, marido, ¿considera que usted cumple con esto? Si no, ¿en qué áreas debe cambiar? ¿Qué tipo de amor tenía Cristo para su iglesia? Este amor es el modelo para seguir en su relación con su esposa. Así que es muy interesante que nosotros valoremos estas cosas. Todos tenemos tres necesidades íntimas básicas dadas por Dios: las de ser amados, las de sentirnos seguros y la de sentirnos importantes para alguien, valorados por alguien. Dios diseñó al hombre con una mayor necesidad de sentirse importante, mientras que la mujer está singularmente creada con una mayor necesidad de seguridad. Una de las cosas que más necesita la mujer es sentirse segura. El hombre necesita respeto. Por eso vamos a ver cómo la Biblia le dice a la mujer que respete a su marido. Y una de las cosas más tristes que también a veces podemos observar es el menosprecio, ¿no?, de las mujeres, de la esposa, hacia sus maridos, y cómo la Biblia nos advierte también acerca de esto. Así que un elemento clave en toda relación matrimonial es estar conscientes de la necesidad del cónyuge y aprender a llenarla de forma creativa. Filipenses 2:4 dice, y lo vamos a leer enseguida, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos al cuadrito de la página siguiente, el punto 2. ¿Qué mandatos da Dios a las esposas? Efesios 5:33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Así que la esposa debe respetar a su marido. En los últimos 20 años ha habido una revolución en el mundo occidental, tanto en América del Norte especialmente como en los países europeos, respecto al verdadero papel de la esposa en el matrimonio. Un concepto que ha ganado terreno es el llamado concepto igualitario, la igualdad en el matrimonio, significando igualdad en el liderazgo, como también el compartir roles, tanto en el trabajo como en el hogar. La gran mentira aceptada ya por la sociedad es que la mujer se iba a liberar saliendo del hogar, ¿no? Y ahora nos encontramos con mujeres liberadas que no solo tienen que trabajar fuera del hogar, sino que luego también tienen muchísimo trabajo dentro del hogar. Gracias a Dios, muchos maridos cristianos hoy han asumido también responsabilidades, algunos en la cocina, otros en la lavadora, en la colada, o con el planchado de la ropa, o incluso en la ayuda de la educación de los niños, supervisar los deberes, el trato en el colegio. Es una verdad aceptada que por muchos siglos la mujer ha sido tratada muy injustamente, tanto dentro del matrimonio como en la sociedad, ¿no? Pero bíblicamente es correcto pensar que ambos son iguales en Cristo, tanto en su valor como en su posición. Gálatas 3:28 lo dice muy claramente, que ahora no hay varón ni mujer, esclavo ni libre, judío ni griego, sino que todos somos iguales en Cristo delante de Dios. Ahora,
Es dudoso que las ideas seculares y feministas en cuanto a los roles del matrimonio sean las mismas que enseña el Nuevo Testamento. Es preciso que examinemos cuál es la función de la mujer como esposa de acuerdo a la definición bíblica. Y también debemos ver cómo contribuye a una mejor relación de acuerdo con nuestras diferentes personalidades, considerándolas a ellas creadas por Dios y no moldeadas por el punto más de vista más reciente de la sociedad actual. Por eso es que nosotros fundamentamos nuestros principios no en las filosofías actuales, sino en la Biblia, en la palabra de Dios. Primera Pedro 3, 1 y 2, que no lo hemos leído, y tenéis allí que la mujer debe sujetarse y ganarle por sus conductas, dice: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Vale? Lamentablemente, a veces hay mujeres cristianas que por lo general son las primeras en abrir sus corazones a Cristo. En nuestra tarea pastoral y evangelística hemos visto repetido esto cientos de veces, que son ellas las primeras en convertirse, en aceptar a Cristo, y luego por detrás, después de mucho tiempo, a veces de años, otras más recientes, sus maridos, ¿no? Pero también somos conscientes de que a veces ellas se han vuelto tan impacientes que han comenzado a machacar y a machacar y a machacar, queriendo traerlo a la iglesia, repitiéndole las cosas que hacen mal, los vicios, las cosas que a veces los hombres que no tienen a Cristo hacen en su vida diaria. Y entonces, claro, esto ha generado que los hombres se harten y no quieran saber nada ni de la iglesia, ni del evangelio, ni de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vemos cómo la Biblia en su sabiduría exhorta a la mujer a ganar sin palabra, ¿no? Sino por la conducta, por su manera de vivir, por su manera de responder a sus demandas y llevando adelante su tarea en el hogar. Así que la mujer en este sentido, y luego vamos a hablar de su misión, lo que la Biblia enseña por su misión, en este caso debe estar dispuesta a sujetarse y ganar por su conducta a aquel marido incrédulo. Ahora bien, tercero, ¿qué demanda Dios a los padres y a las madres en Efesios 6:4? Dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí es que los padres no deben hacerles enojar, no irritarles, ¿eh? Y entonces, por ejemplo, ¿qué hacen los padres que frustran o hace enojar a los hijos? Bueno, esto es cuando les tratan mal, les provocan a ira, los avergüenzan ante otras personas o les desconciertan con órdenes diferentes, ¿eh? Lamentablemente hay padres que maltratan a los hijos. Es cierto que hay ocasiones donde los hijos se vuelven muy difíciles, hay edades muy complicadas, los niños se vuelven desobedientes, nos hacen rabiar y llegamos luego de un día de trabajo muy cansados al hogar y ya no tenemos casi ganas de enfrentar las peleas y las situaciones que se puedan dar en el hogar, ¿no? Pero tenemos que mantener un talante, tenemos que depender del Señor y no tratar mal a nuestros hijos. Yo he aconsejado a hijos que lamentablemente los padres los han machacado tratándoles de tontos, de estúpidos, porque no sacaban un 10, un 9, o porque habían otros compañeros que traían mejores notas, o porque tenían más éxito en algunos deportes, y los padres los han tratado mal, los han avergonzado y les han provocado a ira, ¿eh? También eso, a veces
provocamos a ira a nuestros hijos. Yo he tenido como padre fallos y he reaccionado por irritación y he castigado injustamente a alguno de mis hijos y luego he tenido que pedirles perdón y he tenido que sentarme con ellos y pedirle perdón por haberles provocado a ira y haberles disciplinado de una manera inadecuada, ¿no? Entonces, con eso les he tenido que transmitir a mis hijos que yo también me equivoco y que yo también necesito corrección y necesito arrepentirme, ¿no? Ah, y luego avergonzarle ante otras personas. Esto también, lamentablemente, a veces los padres muy enfadados podemos reprenderles delante de terceras personas, podemos tratarle mal delante de sus amigos, podemos avergonzarlos delante de sus amigos, podemos burlarlos de ellos y luego también desconcertarles con órdenes diferentes. O sea, mamá dice una cosa, pero papá dice otra. Y entonces, claro, esto conlleva también problemas en la educación de los hijos. Lo que sí debe hacer, pues, ¿qué debemos hacer? Disciplinarles con amor y enseñarles a temer a Dios. Esto es algo que está al alcance de nosotros. Hoy tenemos problemas con la disciplina. Lamentablemente los gobiernos están legislando y hoy prácticamente no puedes ponerle una mano encima al niño, a pesar de que la Biblia aprueba el uso de la vara y para corregir. Si hoy le das una paliza a tu hijo puede mañana contarlo en el colegio y la profesora puede hacer una denuncia y vienen de asistencia social y te pueden quitar tu hijo, ¿no? Es terrible, esto es terrible. Por eso es que los padres hoy tienen que disciplinarles con mucha sabiduría, con mucha firmeza, y lo que antes muchos de nosotros hemos hecho usando la vara, ya no se puede hacer, lo cual hace que los padres lo tengan bastante más difícil, pero tienen que encontrar la manera de poner límites, porque si hay algo que los niños necesitan es aprender que hay límites. Los límites transmiten seguridad a nuestros hijos, a los niños. Y entonces en esto tenemos que trabajar mucho y pedir mucho la ayuda del Señor. Muy bien, el punto 4, según Deuteronomio 6 al 7, ¿en qué situaciones y lugares se debe instruir a los hijos? Bueno, Deuteronomio dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por lo tanto, debemos enseñar a nuestros hijos en todo momento del día y en todo lugar, en cada oportunidad que haya. En este sentido, compartan en familia lo que aprenden en su tiempo devocional, lean la Biblia y oren juntos por sus necesidades particulares. Creo que los padres tenemos que buscar un tiempo, la mayoría de los padres suelen hacerlo en la noche, pero si tienes la bendición de comer en casa con tus hijos, tomar un tiempo para leer la Biblia después de comer y tener un tiempo de oración. Eso realmente es una costumbre preciosa que Dios bendice. Yo recuerdo esto, hacerlo con mis padres y también con mis hijos. No fuimos realmente consecuentes de hacerlo siempre, pero en distintas épocas tuvimos esa dinámica de cuando acababa la comida, leer un devocional, una historia bíblica y tener un tiempo de oración con nuestros hijos. Y luego también el trabajo de cada vez que se iban a dormir, pues acompañarles, leer la Biblia, orar con ellos y despedir así el día. Por lo tanto, esto es algo muy importante que tenemos que hacer con nuestros hijos y enseñarles a temer al Señor. Luego tenemos qué manda Dios a los hijos en Efesios 6, 1 al 2. Y allí dice, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa. A los hijos se les manda obedecer y honrar a los padres. Y esto incluye también aquellos padres que no son creyentes. A veces como pastores tenemos que lidiar con esto. Hijos que aceptan al Señor, jóvenes que aceptan al Señor y están creciendo en la iglesia, están siendo discipulados, pero luego llegan a casa y sus padres reniegan de Dios y se oponen, ¿no? Y entonces esto crea a veces un conflicto, pero siempre, siempre, siempre el hijo es llamado a honrar a su padre y a obedecerle, por supuesto, siempre que no le mande nada que vaya en contra de los mandamientos del Señor. Hay algunas reglas que promueven la armonía en el hogar. Se aplican al esposo, a la esposa y a los hijos. ¿Cuáles son? Bueno, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Así que ahí tenemos el someterse unos a otros. ¿Cómo vamos a explicar este tema de la sumisión? Someteos unos a otros. Pablo, al escribir ahí en Efesios, escoge 3 tipos de relaciones humanas donde existe la reciprocidad y él da el ejemplo de las actitudes que deben tener. Y esas 3 relaciones son las que hemos estado mencionando, el matrimonio, la familia y luego el trabajo, que si seguís leyendo para Efesios 6, vais a ver que luego el siguiente versículo, verso 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Uno de los principios fundamentales de la sumisión es que no es algo que se exige, sino que se otorga. Esto es fundamental. Yo como marido no exijo la sumisión de mi mujer. Mi mujer se somete a mí voluntariamente y yo me someto a mi mujer. No es necesario que ella me exija que yo tenga sumisión. Es decir, yo me someto a las necesidades de ella y ella se somete a mis necesidades. Y esto es realmente lo bonito en el ámbito del hogar. Los padres nos sometemos a las necesidades de nuestros hijos. Como padres tenemos que someternos a las necesidades de ellos. Tenemos que atenderles, tenemos que dedicarles tiempo. No conseguimos que otros se sometan a nosotros mediante gritos, denuncias de rebeldía, ni constantes recordatorios de que tienes que someterte porque la Biblia lo demanda. La sumisión se gana mediante un estilo de vida que invita a los otros a que se sometan a mí. Si recorremos las páginas del Evangelio, no vamos a encontrar una sola vez en que Cristo le recordara a sus discípulos que debían someterse a él. Sin embargo, todos ellos entendieron que la sujeción era un elemento indispensable para una relación sana con él. Así que aquí el apóstol deja un segundo principio en este versículo, y es que la sumisión debe hacerse en el temor de Dios. Frecuentemente no practicamos la sumisión porque no vemos a la otra persona las características que merezcan nuestra sumisión. Pablo aclara que a la hora de practicar la sumisión no debe inspirarnos la figura de la otra persona, sino que debemos hacerlo por temor a Dios. Lo que nos motiva es que entendamos que la sumisión es algo que agrada a nuestro Padre. De hecho, el Señor ha trabajado intensamente en la vida de todos sus grandes siervos para enseñarles la sumisión, pues sin la sumisión es imposible agradarle. Incluso el Hijo de Dios practicó la sumisión absoluta al Padre. Así que la enseñanza bíblica sobre la sumisión no pretende establecer una jerarquía de relaciones, sino cultivar una actitud de honra hacia los demás. Y tenemos Filipenses 2, 3 al 4, que dice la Escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también
por lo de los otros. Por lo tanto, la palabra de Dios nos llama a no ser egoístas y a mostrar humildad. Termina nuestra lección con un cuadrito bastante amplio sobre situaciones especiales. En primer lugar, dice, si su familia no es cristiana, ámalos. Es importante no despreciar a familiares inconversos. Ellos pecan porque todavía no conocen a Cristo. Usted también vivía así. Recuerde que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Demuestre su amor para con ellos con hechos concretos, ¿vale? Entonces hay que amarles, y no despreciarles de ninguna manera. En segundo lugar, gánalos para Cristo a través de un buen testimonio. Ya hemos leído 1 Pedro allí a las mujeres cristianas, y aunque estas palabras se dirigen a las mujeres, se pueden aplicar a cualquier cristiano que tenga familiares no convertidos. El testimonio que damos es vital para la conversión de la familia, y en lugar de criticarlos, presionarlos, demostremos nuestra fe por nuestros hechos. Es decir, nosotros no podemos, no deberíamos, cuando vemos a nuestra familia cometer pecados, acusarles, decirle, eres un pecador, te vas a ir al infierno. No vale de nada. Tenemos que amarles, tenemos que mostrar una conducta sana y mostrarle que nosotros queremos agradar a Dios y que queremos vivir en el temor de Dios. Luego también existe la posibilidad de los que viven en unión libre. Aunque es común en nuestra sociedad hoy encontrar parejas viviendo en unión libre, la pregunta aquí, bueno, es clara. La Biblia llama esto fornicación. ¿Están casados legalmente usted y su pareja? Si no, deben arreglar su situación cuanto antes y pida el consejo de su pastor. Lamentablemente, hoy, lo que antes, hace 30 años, era una vergüenza que dos chicos se juntaran y se fueran a vivir sin pasar por el registro civil o por la iglesia, ¿no es cierto? Y casarse legalmente, hoy es lo más normal del mundo, y lamentablemente la gente a veces prefiere no casarse, ¿no? Y pasan a veces hasta desgracias. Esta semana hemos sabido de una familia donde él ha tenido un accidente terrible y murió, y la deja ella ahora con 2 hijos y sin pensión, porque nunca se casaron. Y uno dice, ¿pero por qué no se casaron? Ya vivían juntos, formaron una familia, tenían un hogar, ¿por qué no hicieron la cosa legal? Y ahora se encuentra ella que ni siquiera era pareja de hecho ni nada absolutamente, ¿no? No se trata de nadie en nuestra iglesia ni de nadie que yo conozca directamente, pero es una información que nos llegó a través de terceros, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se vivió de esa manera, ¿no? Y ahora ella se queda, lamentablemente, a tener que, sin nada, es decir, bueno, no vamos a dar más detalles de esto, pero la Biblia lo condena y tenemos que arreglar las cosas. No podemos vivir en esta situación. Y luego tenemos la idea aquí si es soltero. El reto para el soltero es mantener sus normas en alto, evitando cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Manténgase puro para su futura esposa o esposo. Dios quiere lo mejor para usted. Ahora bien, tenemos que saber que no siempre el matrimonio es el propósito de Dios para todas las personas. El apóstol Pablo lo dice claramente, que hay personas que podían quedarse como él, que él no tenía mujer. Probablemente había muerto su mujer, es lo que creemos. Hay quienes sostienen que a lo mejor Pablo perdió su mujer cuando se casó, se convirtió. No lo podemos saber realmente, pero lo que sí sabemos es que él no tenía mujer. Por lo tanto, la soltería puede formar parte del plan de Dios para la vida de un hombre o de una mujer y estar satisfechos y vivir completamente felices, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en el ámbito del tema de la familia y entonces se habla aquí
de estar preparado y guardarse para esa futura unión. Y si no se ha mantenido puro, confiese su pecado a Dios y pídale que le ayude a vivir en santidad. Tal vez su situación requiere que busque consejería de un cristiano maduro o de su pastor. Muy bien, para acabar, vamos al comienzo de la lección con las declaraciones falso o verdadero. En primer lugar, la responsabilidad principal del esposo es amar a su esposa. Obviamente que esto es verdadero. Lo hemos leído claramente que es la primera responsabilidad del marido. Y en este sentido, tenemos que saber que incluso los hijos van a llegar, van a estar y un día van a marchar y luego vamos a volver a quedar solos. El síndrome del nido vacío, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre tenemos que poner la prioridad en la relación matrimonial. A veces, lamentablemente, la llegada de los hijos hace que los matrimonios se distancien y cuando los hijos desaparecen queda un hueco tan grande que se produce un vacío muy difícil de llenar. La conducta respetuosa de la esposa puede ganar al esposo para Cristo. Claro que sí, lo hemos leído también en 1 Pedro. Aunque los padres no sean creyentes, uno siempre debe respetarlos. Obviamente, también lo acabamos de afirmar. Así que las tres frases son verdaderas. Bueno, como tarea para discutir, la Biblia habla de la sumisión de la esposa a su marido. Creo que esto le da al hombre el derecho de ser machista. Obviamente que no. Podemos luego hablar si alguien tiene alguna pregunta sobre esto, pero si hay algo que la Biblia detesta, es cualquier tipo de maltrato. Y cuando hablamos ahora de machismo, estamos hablando de una actitud machista que rebaja, que distancia, que explota a la mujer y que la tiene como sierva y no como compañera, ¿no? A mí me gusta ilustrar el matrimonio y el hogar como un barco con dos capitanes, ¿no? Y ellos son los que tienen que llevar el timón, el hombre y la mujer, y ambos hacerse responsables de la conducción del barco. Lamentablemente a veces son los marineros los que dirigen el barco, ¿no? Es decir, los hijos son los que influyen y los padres pierden el control. Para reflexionar, hay muchas cosas que pueden amenazar la unidad de su hogar, apunte algunas de ellas. Esto es algo también para reflexionar. Una de las amenazas de la unidad familiar es el poco tiempo que dedicamos para estar con los miembros de nuestra familia. Aunque los amamos, hay veces cuando ellos no perciben nuestro amor. Por eso se le decía al marido, vivid con ellas sabiamente. Y en este sentido, permitidme decir una cosa. Tanto la esposa como los hijos y lo que es el entorno familiar necesitan calidad de tiempo, no tanto cantidad de tiempo. Un día laborable, una persona normal se levanta a las 7 de la mañana, a las 8 sale de su casa para llegar al trabajo a las 9 y quizá hasta las 3, 4, 6 de la tarde no vuelve a casa. Hay hermanos de mi iglesia que salen a la mañana y no vuelven hasta las 8:30, 9 de la noche a casa. Han pasado 12 horas fuera de casa. Si luego a eso le quitamos las 8 horas del sueño, descubrimos que en realidad tienen 3 horas como mucho para cultivar la vida del hogar, la relación con los hijos y con su esposa, ¿no? Así que por norma general nos damos cuenta que una pareja, una familia, la mayor parte del tiempo la va a utilizar en el trabajo, en el colegio, en los estudios, en fin. Por eso no se trata de cantidad de tiempo, se trata de calidad de tiempo.
Entonces, si el marido llega a casa y lo primero que hace es encender la tele y apenas presta atención a sus hijos, obviamente que está perdiendo calidad de tiempo. Lo mismo pasa en la relación con la mujer. Si cuando yo me siento o voy a estar con mi esposa, le doy prioridad al periódico, a los deportes o a cualquier otra cosa o a un hobby, voy a estar perdiendo esa oportunidad. Por lo tanto, aunque tenga menos tiempo, si lo aprovecho sabiamente, eso va a traer mucha bendición. ¿Qué hará esta semana para mostrar de manera concreta su amor hacia su esposo, esposa, hijos, padres, hermanos? Tenemos allí para estudiar 1 Corintios 13, que el amor es primordial en el hogar cristiano, y Pablo describe el amor verdadero. Anote en una hoja aparte las características del amor según este pasaje, o subraye en su Biblia las palabras que más le llaman la atención. Bueno, últimamente no os he pedido tareas ni trabajos, pero aquí tenemos una tarea interesante. Si alguien se anima, puede hacerla, le saca una foto y me la manda. Poner en una hoja aparte las características del amor que encontramos en 1 Corintios 13 y de qué manera le llaman más la atención. Hay la sugerencia de memorizar Filipenses 2, 3 y 4 y ya nos queda aquí la invitación para el próximo viernes, el paso 13, siguiendo a Jesús. Así que vamos a dejar de compartir la pantalla. La hora nos ha ganado, pero bueno, realmente es un tema súper interesante. Hay muchísimas cosas más para decir. Que el Señor nos bendiga y nos dé sabiduría para que nuestros hogares sean sitios que glorifiquen el nombre del Señor.